les intentó abrir la puerta e inmediatamente ellos la empujan y le disparan. Lo negativo que tiene esta ley es su existencia. Esta ley no debería de existir. La característica principal de las desapariciones es el grado de impunidad que hasta ahorita vivimos, ¿no? Se emitieron 103 votos en pro, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Gracias, señora secretaria. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto. Bueno, hay que reconocer lo siguiente, ¿eh? La ley de víctimas es resultado del trabajo de la movilización civil. Es muy importante señalar lo siguiente, frente a la impunidad de cada día, terrible, un amargo pan que lamentablemente los mexicanos consumimos, se erige de una manera o de otra esta ley de víctimas, esta ley en contra de la impunidad. Imaginen ustedes el dolor de perder a un hijo y traducir ese dolor a un movimiento social que cimbró las entrañas del país y que logró convocar por la paz a decenas de miles de personas en este país y del otro lado. Bueno, muchas gracias, Javier, por ese movimiento y muchas gracias por estar con nosotros aquí en Canal 22. Contrario, gracias, doctor. Muchas gracias por estar y ya sabes que también eres mi hermano desde este lado. Javier, muchas gracias. Y bueno, nos acompaña como siempre, como semanas, ¿no? Y ya trabajamos juntos en la ocasión anterior. Y yo quiero de veras agradecer mucho la presencia de Jorge Hernández en El Observador. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, gracias, y es un honor estar con Javier, a quien quiero muchísimo. Yo también lo quiero muchísimo. Y conocí a Juanelo y estoy vestido así por él. Gracias. Y por más de 100,000 personas que tienen nombre, biografía y dolor que se mantiene en este país. Pero además, sí, soy un lector que de vez en cuando escribe. Y yo entiendo que no entiendo, entonces yo lo que quiero es entender, y es un privilegio que tú nos ayudes a entender, porque creo que desde el primer día en que te pusiste esa casaca como una coraza quijotesca, nos has ayudado a entender que los muertos están aquí con nosotros. Sí, aquí están, Jorgito, desde hace mucho, pero habían estado borrados, ¿no? Yo no entiendo, perdón que tome la primera pregunta, pero yo no entiendo es que si se tiene que hacer una ley de víctimas, es que no había un reconocimiento de la figura jurídica de las víctimas. Es que no existía, es decir, yo como se lo dije en el discurso cuando recibimos la promulgación de la ley de víctimas, la publicación a Peña Nieto, que era muy triste tener que hacer una ley de víctimas. Es señal de que las leyes que están hechas para proteger al ciudadano y darle justicia al ciudadano no se aplicaron. De repente nos volteamos y dijimos, la impunidad, la violencia de los criminales desgraciados es que no son seres humanos, quién sabe qué son, y la ausencia y la corrupción del Estado nos dejaron esto. Tuvimos que crear una ley de víctimas porque la víctima no tenía derechos. Estaba humillada, destrozada por el crimen organizado y criminalizada y negada por el Estado. Y hay una pregunta que es clave y que se estará haciendo la gente con nosotros. ¿Qué hace falta para que esta ley se vuelva una realidad, Javier? Para que realmente esta ley se vuelva políticas públicas. ¿Qué hace falta para que esta ley sea eso, justicia y verdad para las víctimas? Bueno, ya la ley entró en vigor. Ya hay ciertos elementos de la ley a los cuales se puede acoger la víctima. Y creo que hay una función que le hace falta al Estado, divulgar. Porque las víctimas, muchas víctimas no saben que ya son sujetos de derecho y que ya esa ley empieza a aplicarse. Ahora, esperamos que salga ya en agosto. Falta, ahorita se promulgó, se promulgó, se reformó para hacerla mejor, más precisa. Está ahorita todavía en la Cámara de Diputados para que se acabe de aprobar esas reformas y pasa a una tercera etapa que es la reglamentación. Y la cuarta, que es ya la constitución del sistema,
que tendrá que aplicarlo, y cuando veamos aplicado eso, esperamos verlo en la realidad, es decir, que haya justicia. Ahora, eso le corresponde al Estado y a los políticos y a la gente que se ocupa de eso. Y yo leí la ley, lo hice por ti. Sí, gracias. Leí las 69 páginas y no entendí mucho. No, pero tampoco, a nivel jurídico. No hay una sola persona que yo quiera que no te quiera a ti. No, gracias. No hay una sola persona que yo quiera de veras que no ha sentido ganas de alcanzarte un día cuando estás caminando y decir, ¿en qué puedo ayudarlo? Sí, hay mucho. Yo te lo dije en Los Ángeles y por prudencia yo estaba mucho más gordo, me dijiste que me vería yo ridículo vestido de Gandhi, porque ahí sí Obama nos hubiera corrido de la Casa Blanca. Pero yo sí intenté hacer lo que yo sé hacer, que es que escribí un artículo que se llama Hasta la Madre, es un grano de arena. ¿Qué más podemos hacer para las víctimas? No tanto para el trabajo que le queda a los políticos. ¿Qué más se puede hacer para que esta ley se respete y se conozca? Yo creo que presionar a los políticos. El gran problema, a veces nos dicen, no, es que ustedes hicieron algo inédito, ¿no? Sentaron incluso a los poderes de cada nación, cambiaron el formato, metieron En ningún país se había hecho. ¿no? Sí. Dijimos, no lo hicimos nosotros, lo hizo una ciudadanía que salió el 8 de mayo, desde el 5 al 8 de mayo, de todas las clases sociales, de todos los niveles, de la izquierda a la derecha, de todas las organizaciones, y entonces el gobierno empezó a tener miedo. Y cuando un gobierno empieza a tener miedo frente al reclamo de sus ciudadanos, es que empezamos a vivir la democracia. Y si el gobierno no se somete, y si los ciudadanos no aprenden esa lección, entonces el gobierno hace lo que se le pega la gana, ¿no? Entonces, si no presionamos, la ley de víctimas puede quedarse, porque además es una enorme piedra que pesa sobre el Estado. Claro. Y que además no ha acabado. Sigue habiendo víctimas y seguimos sin tener justicia. Se sigue acumulando. Y bueno, ahora vamos precisamente, hemos hablado mucho de la ley, yo quisiera compartir con ustedes esto, que de alguna manera es el ABC de la ley de víctimas. Creo que es importante resaltar que no es una ley federal de víctimas, sino una ley general de víctimas. Las leyes generales, como por ejemplo en materia de salud, establecen obligaciones para todas las autoridades del país, para las autoridades federales, pero también para las estatales y municipales. Y deben ellas, por ejemplo, de emitir sus propias leyes estatales de víctimas. ¿A qué necesidad responde esta ley? Pues al desastre humanitario que las acciones emprendidas durante el sexenio de Felipe Calderón provocaron en la población de muchos estados y de muchas regiones del país. Ningún otro país en el mundo tiene otra ley. Y la razón que yo encuentro para esto es que quizá no la necesiten. México la necesita, la requiere, porque vivimos en esta situación de emergencia nacional y de crisis humanitaria. Y lo verdaderamente valioso de esta ley es que tiene un órgano ejecutivo que va a estar integrado por ciudadanos que tienen como característica, deben no haber participado en el gobierno durante un periodo de tiempo anterior a su designación. Se incluye el concepto de reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona desaparecida, estableciéndose una disposición transitoria para que las legislaciones civiles de toda la República, en lo que toca al tema de declaración de ausencia y presunción de muerte, se le agregue un subcapítulo a los códigos civiles que incluya este concepto de declaración de ausencia por desaparición forzada, de modo que la situación jurídica de la persona no localizada o desaparecida no esté en el limbo. La Ley General de Víctimas se encuentra vigente y se encuentra aplicándose. Yo tengo ya en mi poder resoluciones judiciales fundadas en la Ley General de Víctimas, en donde le dan acceso a las víctimas a un sinnúmero de derechos procesales que antes no tenía. Ahora la ley les confiere derechos para comparecer como titulares de derechos. Implican que
Por ejemplo, las víctimas tienen derecho a ser parte en los procesos penales. No podían apelar a las resoluciones, en muchos casos no podían ofrecer pruebas. Podemos también recuperar el monto de la reparación del daño cuando los imputados se sustraigan de la acción de la justicia. Actualmente, las reformas a la Ley General de Víctimas se analizan en la Cámara de Diputados. Estas modificaciones buscan hacer más eficiente y clara su aplicación, para que dichos cambios, que fueron dictaminados por el Senado, se promulguen antes de que finalice este periodo ordinario de sesiones. Bueno, después de una pausa continuamos aquí en El Observador, donde hoy reflexionamos en torno a la Ley de Víctimas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estima un aumento del 200% en quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal, del Ejército y la Marina.